Hola, hoy en Pensar Tierno platicaremos sobre el castigo y la venganza, que pueden ser respuestas que tengamos en nuestras relaciones cuando sentimos que algo valorado ha sido transgredido o lastimado. Platicaremos de diversas formas en que podemos afrontar nuestros errores y conflictos de maneras más antipunitivistas y amables. Así que vamos a pensar tierno. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿tú qué tal? Bien, Qué bueno, ya dispuesto a hablar de esto. qué bueno. Em, pues hoy decidimos este tema porque, digo, es algo en lo que creemos, pero además, pues como que nos parece pertinente traerlo ahorita. Em, y justamente de pronto, tal vez la primera pregunta al respecto de esto, o el primer punto es, pues, ¿qué entendemos por punitivismo y cultura de juicio, ¿no? ¿Qué es ello? Va, pues a mí me parece justo como muy importante empezar contextualizándonos y asumiendo que el sistema en el que estamos, el sistema en el que conocimos, es uno muy castigador. O sea, como que se nos ha enseñado que las formas en que la justicia puede existir y que puede ejercerse es justamente mediante el castigo, ¿no? Es decir, que si alguien pues irrumpe en alguna conducta que sea pues desagradable para alguien más, como que tenga una consecuencia, ¿no? O sea, digamos como que haya un efecto y creo que lo esperado es que esa consecuencia o efecto como que mande alguna lección, como que a partir de ahí esa persona pues pueda entender que sus acciones pues lastimaron a alguien y que en la medida de lo posible pues haya como una toma de conciencia, ¿no? Y una sensibilización frente a eso efectuado. Creo que eso es en la teoría, eso es como lo ideal. Entonces siento que como que hay como que todo un sistema, digamos, jurídico, institucional, estructural, de discursos, de formas de pensar, de maneras de entender el mundo y las relaciones, que como que promueven y legitiman esa forma de pensarnos, ¿no? O sea, como que básicamente plantear la idea de que pues el castigo es una opción válida, ¿no? O sea, como que es una opción legítima. Y lo pienso también como muy presente en otros sistemas como más cercanos, ¿no? Por ejemplo, el primero que se me viene a la mente es la escuela. Como en la escuela, pues justo la mayoría de nuestras experiencias quizás sea diferente como en algunos territorios y en algunos ámbitos, pero creo que la mayoría de las experiencias de personas a mi alrededor, incluyéndome, tienen que ver con mucha ansiedad de ser castigado, ¿no? Como permanentemente estar frente a la posibilidad de que se me castigue por no estar haciendo las cosas bien, por no estarme comportando de las maneras esperadas, por no estar obteniendo los resultados, ya sea en calificaciones, en aprendizajes, en manifestaciones de mi cuerpo, por ejemplo, en las clases de educación física, en expresiones que tengo que tener, en socialización, o sea, como si cada parte de mi persona que está presente en la escuela fuera sometida a como una evaluación permanente y entonces me estuviera calificando y hubiera un castigo, ¿no? Si no estoy logrando aquello que es esperado, aquello que es acertado según ese contexto, ¿no? Entonces, pues básicamente creo que estos conceptos como que dan cuenta un poco de cómo funciona nuestro mundo social y cuáles son nuestros entendimientos alrededor de la justicia. No sé si tú añadirías algo a esto. Creo que tal vez como retomando lo que dices, o sea, de pronto pensar o cómo pensar que la forma de hacerse cargo o la forma de hacer justicia es con el castigo, ¿no? O sea, como que es algo muy central en estas maneras de pensar porque justamente como que hay pocas formas en las que las personas se pueden hacer responsables y también esto de, pues hay castigos que para unas personas son más significativos que otros porque como para todos son iguales, pero no todas las personas tienen los mismos recursos, ¿no? O sea, pienso como hay, por ejemplo, castigos de, no sé, una multa o algo así, o una denuncia, qué sé yo, algo que implique como pagar dinero, pues para alguien eso puede ser, o sea, pagar un cierto monto en realidad no es lo mismo. Entonces, como que en realidad traigo ese ejemplo porque lo que pienso es que este supuesto castigo que debería de causar lo que debe de, o sea, lo que buscamos que es hacer justicia, que como dices, que en la teoría busca que las personas se hagan responsables, pues puede no estar dando frutos porque, pues,
a veces no está tan relacionado el castigo con lo que pues, con lo que se hizo, ¿no? Entonces, o sea, como que también hay ahí como un desfase de que supuestamente estar en cierta condición, pues debería de hacerme a mí, pues no sé, pensar alrededor de lo que hice, etcétera, cosa que sabemos todos que no sucede así. Entonces, como que parece ser que como que esa forma, o sea, lo que pensaba es cómo culturalmente hemos introyectado esta idea de, bueno, pues alguien roba, se va a la cárcel, ¿no? Claro. Entonces, cómo eso lo hemos también llevado a estos otros territorios, como lo puede ser el emocional, y pues cómo inventamos castigos en lo emocional, en nuestras relaciones en el día a día, ¿no? En relaciones que ya vamos a cancelar o cosas así. O sea, como no hay un reglamento, ¿no? De qué sucede cuando alguien me hace X o Y. Entonces, como que nuestra idea cultural fue traspasar esas mismas ideas y entonces cuando alguien me hace algo, lo que yo debo hacer es pues buscar esa justicia. No sé tú qué piensas alrededor de estas ideas de justicia, de lo que se merece la gente. Sí, justo, bueno, solo abonando y añadiendo un poquito esto que mencionabas ahorita, creo que justo como que las feministas negras han hecho un trabajo como bien interesante de análisis y de crítica frente a todo esto, porque justo ellas como que han analizado muy profundamente pues el sistema carcelario, ¿no? Y aquello que conocemos como pues búsqueda de justicia desde Ujú. estos lugares pues institucionales y estructurales. Y justo algunas de las conclusiones o reflexiones más bien a las que han llegado tiene que ver justo con lo que nombras, de que hay ciertas poblaciones y ciertas identidades que son las castigadas, ¿no? O sea, como que quienes están en ese foco del castigo son personas usualmente precarizadas y que ya estaban en sí mismos en condiciones como de vulnerabilidad estructural, ¿no? Entonces como que, o sea, como que se permea que hay un contexto como muy desigual, muy injusto, que justo como que facilita entonces como la búsqueda de condiciones más dignas mediante el crimen, dado que pues el sistema no me está respondiendo y entonces ventajosamente pues ahí están como los sujetos entonces a castigar, ¿no? O sea, aquellos que se están saltando pues estas reglas sociales y políticas, ¿no? Entonces como que el circulito un poco ahí como que cumple como su Ujú. flujo, ¿no? Cumple su función. Entonces, como también pensar un poquito ahí, ¿no? O sea, como de quiénes son las personas que usualmente son castigadas, ¿no? Y por qué. O sea, quiénes están cumpliendo como ese papel a nivel como social y estructural. Y sí, o sea, retomando esto que decías, creo que como que hemos un poquito como acuerpado y nos hemos apropiado de esas ideas en nuestras relaciones, porque pues son básicamente creo como las formas de justicia que conocemos, ¿no? O sea, como no tenemos muy a la mano otras formas posibles de hacer justicia, que sí existen, por ejemplo, pues la justicia que tiene que ver con la reparación o como con la restauración, como con la reconstrucción del tejido social y tal. Como esas no son tan comunes y la neta no se nos ofrecen como alternativas, pues un poco lo que tenemos a la mano, pues es esto, ¿no? O sea, como pensar que cuando las personas hacen algo, pues se merecen algo a cambio que les dé justo como una lección, ¿no? O sea, que mande como este mensaje de que su comportamiento fue incorrecto, de que es inaceptable e insoportable que se sigan manejando de esas formas y que entonces está bien que les pase algo, ¿no? O sea, está bien que tengan pues cierto nivel de sufrimiento y de dolor como pues una respuesta, ¿no? O sea, como que es equiparable que sientan eso a pues lo que hicieron. Sí, también, o sea, pienso otra vez esto de qué tan útil ha sido, o sea, qué tanto ha dado realmente ese mensaje históricamente, ¿no? Porque como dices, pues justo las personas más precarizadas son las que pues tienen menos acceso a este tipo de cosas, ¿no? Digo, transportando eso a lo mejor a un territorio emocional, pues también ahí tiene que ver como con ciertas pues roles de género y otras cuestiones, ¿no? En donde pues hay personas que son más castigadas por X o Y cosas o por equivocarse o etcétera que otras, ¿no? O sea, como que a otras se les da más chance porque bueno, pues es que no sabe tanto, no sé qué, ¿no? O sea, es como que hay espacios también bastante desiguales, ya, o sea, trayendo eso ya al espacio emocional. Um, y justamente, o sea, como que pensaba si hay una diferencia entre castigo y venganza, o cuál es la que tú ubicas, porque justo pareciera que los dos vienen
como de una reacción sobre algo, ¿no? O sea, me hicieron algo, entonces hago algo de regreso y como que qué diferencia ubicas tú y cómo lo vinculas ya como en este territorio más emocional. Pues justo yo siento que el castigo es como más legitimado social y políticamente, incluso como que el castigo está hasta definido mediante discursos jurídicos, políticos, que tienen que ver justo como con la supuesta búsqueda de justicia. Es decir, como que hay reglamentos, hay leyes, hay normativas que están pues escritas y difundidas por aquí y por allá, que tienen que ver justo como con delimitar castigos en proporción al acto efectuado, ¿no? Entonces siento que los castigos como que tienen ese respaldo social y tienen como esa visibilidad jurídica y como que un poco se asume que están bien, ¿no? O sea, como que es lo que tiene que pasar, o sea, que ante alguna acción desagradable pues tiene que haber algún efecto que justo como decíamos mande como estos mensajes de esto no fue correcto, necesitas repensar tu comportamiento, te toca asumir esta consecuencia y tal. Entonces justo siento que el castigo tiene un poquito que ver como con esa normativa de ante esta acción, pues por supuesto que te toca como este efecto, o sea, como esta asumir y acuerpar que así tiene que ser, ¿no? O sea, porque si no es así, entonces nos quedaríamos como en una situación como de desigualdad. Y la venganza siento que está como muy cerquita, o sea, siento como si fueran como familiares y estuvieran agarradas de la manita, pero siento yo que la venganza usualmente tiene como tintes un poquito como más personales, o sea, en el sentido de que quiero yo como hacerme justicia por mi propia mano, o sea, como que un poco quiero como desquitarme, quiero yo como sentir que esto no quedó impune, ¿no? O sea, quiero como yo acercarme a esta sensación de que no quedó como invisible lo que me sucedió. Y yo asocio, creo que el castigo, perdón, la venganza como con sensaciones justo más como de ira, como de desquite, como de quiero hacerte sufrir, ¿no? O sea, quiero que la pases mal porque yo también la pasé mal. Pero te digo, siento que se parecen bastante de repente como en sus expresiones, ¿no? O sea, como que siento que ya en la práctica como que pueden tener como manifestaciones bastante ahí como cercanas. ¿Tú cómo ves? Pues pienso sobre todo o sea, como dices, como la intención, porque pareciera que el castigo está como más normalizado. eh, y es una forma de entender, bueno, pues cuando alguien hace X cosa, entonces le toca sufrir esta cuestión, ¿no? Y la venganza de pronto como que excede un poco lo que le toca y como dices, se toma más agencia personal como para poner ahí otras cosas, ¿no? Entonces creo que pues sí, se parecen bastante, pero creo que sí tienen un poco tintes diferentes, ¿no? También por esta idea de que pareciera que vengarse está mal, pero castigar está bien, ¿no? Como que Sí. culturalmente lo tenemos entendido así de, bueno, pues eso es lo que toca, ¿no? El castigo que porque esa persona, o sea, el castigo creo que está de alguna forma peligrosamente normalizado en nuestra sociedad y que eso, o sea, como que eso a lo mejor no sería tan peligroso si no se hubiera pasado ya a tantos aspectos de nuestras vidas. Porque Claro. si solo estuviera en cuestiones legales y como de crímenes y así, pues no sé, o sea, como es preocupante, pero tal vez es más preocupante de pronto reconocer que pues que eso nos habita en otros territorios, ¿no? Y en casi todos. Entonces, cuando alguien es castigado o reprendido ahí porque se equivocó o lo que sea, nos parece bastante normal y de pronto eso es, o sea, incluso hay personas que pues he visto contenidos como que cuestionan el punitivismo y como que dicen así de, pero pues entonces, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, como Claro. que ni siquiera somos capaces de imaginar otras formas de atender eso. Ujú. O sea, como si lo único que tocara es, no, pues es que hay que ejercer el castigo, pues si no, ¿qué vamos a hacer, ¿Con no? qué O sea, opción nos quedamos, no? exacto. Es que justo creo que el sistema se ha encargado de hacernos sentir que no hay Ujú. alternativas, ¿no? Y que entonces el no castigar sería quedarnos como en una desprotección o permitir que esas historias como de dolor y de sufrimiento que a lo mejor sí se cometieron frente a nosotros o frente a otras personas quedaran pues en la impunidad. Entonces, ante esos dos escenarios, o castigar o quedarme en ese lugar de invisibilización de mi dolor, híjole, pues pienso que
pues castigar suena un poco Ujú. mejor, ¿no? Porque por lo menos es una respuesta, o sea, hay un posicionamiento frente a eso que pasó, pero justo creo que esa dicotomía pues es creada socialmente, ¿no? O sea, como que no se ofrece como más matiz. Y, dime. No, sí, solo iba a decir que, o sea, como que también se introyecta en el cuerpo esto de si yo no hice algo, o sea, yo ya siento como que estoy siendo una persona tonta, ¿no? O Claro. sea, pienso, Mm, ay, es que si yo no estoy devolviendo esto, si yo no estoy haciendo esto, si yo no estoy odiando a esa persona, o sea, como que ya hay esta lectura de, entonces me siento una persona tonta. sí, te dejas, ¿no? No te Ajá, defiendes. Sí, porque no tienes pareciera, carácter. ajá, y entonces como que me parece también importante ver cómo esa cuestión política del castigo como que también la tenemos introyectada de, digo, siendo que la justicia como legalista y del sistema penal mexicano pues no es como que sea la cosa más eficiente del universo, ¿no? O sea, Claro. lo digo porque nos indigna mucho que algo no tenga castigo, pero a la vez pues en realidad, o sea, como que creer en el castigo es creer en un sistema que nosotros mismos vemos que no funciona y que no nos funciona y que no queremos que sea así, ¿no? Entonces, como culturalmente perpetuamos, pues, digamos, sí apropiarnos de esas medidas frente a un sistema que vemos que no nos funciona. Claro. Y pensaba un poquito Ujú. alrededor de, como de, ¿qué tiene que ver esto con las no monogamias? Pensaba si para ti es particularmente relevante hablar de esto en experiencias, territorios y vinculaciones no monógamas, y si sí, ¿cómo? ¿Cómo sientes que se conecta este tema con ello? Yo siento que, o sea, se puede vivir, más bien es importante hablarlo porque creo que como las no monogamias son algo que se sale justo de como de la forma hegemónica de relacionarse, muchas de las cuestiones que suceden ahí se pueden leer como amenazas o como esta cosa de crimen, ¿no? De eso no se debió de haber hecho. Entonces yo siento que culturalmente nuestro sentir se va a ir a este lugar de, pues es que eso no me lo debieron de haber hecho, tengo que yo hacer algo en contrario, ¿no? Por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo así muy, muy soft, cuando una persona con quien te vinculas empieza a tener muchos más vínculos que tú empiezas a sentir como Mm, esta desventaja, ¿no? ujú. Entonces esa desventaja viene, o yo siento eso, ¿no? Como que viene como de cómo voy a estar yo, otra vez en esta idea de cómo voy a ser yo tonto y nomás ando con una persona, y si la otra persona tiene 3, 4 vínculos sexoafectivos, entonces yo, pues, o sea, como lo vemos otra vez transaccional, como que yo estoy soportando o gestionando algo que la otra persona no. Ujú. Entonces, o sea, yo creo que nos pone mucho en esos lugares, ¿no? Como de Sí. incomodidad y como de sentir de, tengo que hacer justicia ante esto, tengo que regresar esto. Entonces, me parece pertinente por ese lado. No sé si tú ubicas otros territorios. No, yo resueno con lo que nombras. O sea, yo siento que en general es importante revisar este tema como de manera transversal en Ujú. todas nuestras relaciones, porque como decimos, pues son formas que tenemos como bastante aprendidas de acercarnos a los demás. Em, pero creo que en las no monogamias particularmente, justo tiene esta como aplicabilidad particular, en tanto creo que las no monogamias como que pueden exponernos a situaciones que se pueden sentir como injustas, ¿no? O sea, creo que las no monogamias Sí. como que pueden exponernos a cosas que desde otras ópticas, desde ópticas pues, monógamas, hegemónicas, normativas, pueden leerse como justo desventaja, injusticia, desigualdad, pero desde acá a lo mejor las lecturas tienen más que ver con diversidad, autonomía, Ujú. diferencias relacionales, ¿no? Entonces como que hay un cambio ahí de perspectiva, pero creo que la experiencia corporal, afectivamente, al principio sí puede ser muy así, ¿no? O sea, como de que me estoy enfrentando a cosas de las cuales tengo que protegerme, ¿no? Y tienen que ser estas exploraciones en las condiciones más justas, entre comillas, que se puedan. Y a veces la justicia, justo otra vez, como que la entendemos en función de, bueno, pues entonces tiene que haber un castigo, ¿no? De Ujú. si yo hago esto, pues tú también, o si tú me la haces, me la pagas, o entonces los dos vamos a estar en esta igualdad, entre comillas, de condiciones, para que entonces no se sienta nadie mal, ¿no? O sea, justo Sí. como en este traslado de estas ideas a nuestras relaciones, ¿no? Entonces, siento que es un territorio como
muy fértil, pues, para que aparezcan estas sensaciones y para que entonces el castigo pueda ser como un mecanismo, una estrategia que parezca válida, ¿no? Para acercarnos a cierto nivel de protección o de seguridad. Sí, pensaba, o sea, ya como para seguir adelante, pensaba esta idea de, pues justo en las no monogamias, en qué momento sentimos que como que tenemos que regresarla, como explorar más esa idea, ¿no? Porque creo yo, o sea, ya como que estamos como en este territorio de las no monogamias y pensando en entonces el punitivismo desde lo emocional, ¿no? Como ya específicamente, pues pensaba como que se nos activa, ¿no? O sea, porque sí, digo, de entrada, en lo general, pues se nos activa este sentido de justicia medio a la Batman, como de, pues, regresar la cosa ahí, ¿no? Y ser como los justicieros emocionales. Pero también pensaba como de qué emociones aparecen, ¿no? O sea, qué emociones ubicamos que aparecen o qué sensaciones nos da, justo como para especificar más esto de, no sé, o sea, como estas ideas que de pronto pienso de cuando alguien se relaciona de forma no monógama y le cuenta a otras personas que no, lo primero que pueden decir es como de, no, es que eres una persona tonta porque estás permitiendo que tu pareja se relacione sexualmente con otra gente o cosas así, ¿no? O sea, como que luego hay estas lecturas de tienes que hacer algo porque te están haciendo tonto. Entonces pensaba como de, eso es como desde la mirada externa, pero desde nuestro propio sentir, como que ubicas tú que se activa. Mm, pues justo creo que a mí se me activa como una sensación como de incomodidad, como de ansiedad, como una sensación de estar siendo tratada injustamente, como de que debería posicionarme frente a eso, debería defenderme. Muchas veces también me alcanzo a ubicar como cierto deseo como de contraatacar, ¿no? O Ujú. sea, un poco como de, pues si tú hiciste eso, pues yo voy a hacer esto, ¿no? O sea, como una búsqueda de algún mecanismo o alguna estrategia que sea o proporcional o mayor a lo que me hicieron, ¿no? Entonces, me ubico como experimentando ansiedad, incomodidad, ira y también como ideando, ¿no? Como elucubrando estrategias que yo creo que pueden responderle a la sensación. ¿Tú? Sí, también, o sea, además de eso que dices, creo que de pronto como que también esta necesidad de explorar como de, oye, eso, o sea, como eso fue un error o eso es algo que quieres que pase. O sea, como que se me activa luego esto, ¿no? De, como cuando dices así de, así nos vamos a llevar o más bien te quieres disculpar frente a esa cosa, ¿no? Mm, O sea, como que creo que también es algo que se me activa, digo, además de todo lo que ya mencionaste, solo para entender más como dónde lo coloco, como si va en este cajoncito de, bueno, son cosas como que la gente me está haciendo y como que debo trabajar y todo, y pues a veces la gente se equivoca o algo así, ¿no? O en otra como de, bueno, entonces eso sí es algo que este, que también, o sea, creo que viene desde este mismo pensamiento punitivista, como de, pues así nos vamos a tratar ujú, de mal, ¿no? ujú, O sea, como que creo que esa también es como una pregunta que me sale, pero pienso que es esta sensación otra vez como, pues medio, como decir de, pues si nos vamos a estar haciendo esto, justo como alrededor de la venganza, ¿no? Entonces como que es otro de los sentires que también a veces ujú, ubico que se activan. ujú. Pero sí, como para, o sea, como que siento que sí tiene este tinte de preguntar de, ¿eso fue un error o ahora nos podemos hacer eso, ¿no? Pero que eso me parece cuestionable por sí mismo, ¿no? Ujú, Am, sí, justamente, no sé, o sea, como que pienso de qué podrían estar hablando como estas necesidades de regresarla, de hacerle justicia a esto malestar que sentimos, ¿no? Porque justamente como esto que decía yo al final, como de estas preguntas que estoy haciendo de, oye, ¿por qué así? Y como esta forma cuestionable de, entonces nos vamos a tratar así. O sea, pienso de, pues, ¿qué busca? ¿Qué necesita? ¿Qué necesito yo? ¿O por qué estoy queriendo hacer eso, no? Entonces, no sé, pensaba como si podemos explorar de, pues, qué será lo que se nos ha activado ujú. alrededor de ello. Sí. Mm.
Pues yo pensaba justo que esos deseos como de regresarla, de cobrársela, de que las cosas no queden como están y tal, podrían estar dando cuenta de necesidades que pues son ciertamente muy legítimas, ¿no? O sea, pero tal vez estén encontrando como una traducción y como una forma de salir a la luz mediante estas formas punitivas. Me refiero que a lo mejor y podríamos preguntarnos si detrás de ese deseo de castigar o de vengarme, quizá lo que haya sea un deseo como de ser comprendida, ¿no? Profundamente. O sea, a lo mejor lo que necesito es que se empatice con mi dolor y se empatice con ese daño que se me causó. A lo mejor entonces lo que necesito es un reconocimiento de ese daño y una disculpa, ¿no? Y que a lo mejor hagamos algo en lo consecuente para que eso no vuelva a pasar. Entonces, tal vez el castigo o la venganza están cumpliendo para mí esa función de mediante estas formas me vas a entender, ¿no? O sea, como si te sientes igual de mal, pues entonces tal vez caches lo que me hiciste, ¿no? O sea, quiero que sepas cómo se siente, ¿no? Y quiero que tú también estés ahí. Lo cual creo que muy pocas veces cumple esa función, ¿no? O sea, como que el otro se sienta mal o se sienta peor. La verdad es que siento que no siempre, casi nunca, va a tener ese efecto de sensibilización, de reconocimiento, ¿no? Como de, ya caí en cuenta, como que ya, ahora sí me cayó el 20 de lo sucedido, sino que pues a lo mejor y fue un proceso como totalmente, pues como en su propia órbita, como de dolor y de sufrimiento, que no alcanzó como a tener ese efecto deseado por mí y esperado por mí, ¿no? Entonces pensaba en eso, ¿no? O sea, como que tal vez hay ahí necesidades del tipo de reconocimiento, de visibilización, de asumir lo que pasó, de búsqueda de que sea diferente, de a lo mejor construir algún cambio relacional que está siendo importante para mí. Y entonces creo que si lo vemos desde esa óptica, a lo mejor ese deseo de castigarnos o de vengarnos no tenga que ser necesariamente suprimido o eliminado, sino que tal vez necesite un poco de nuestra ayuda como para ser traducido, ¿no? O sea, tal vez podamos encontrar formas más justas, más dignas, más éticas, más cuidadosas en que eso sea atendido y que a lo mejor salga a la luz de otras maneras. Sí, agregando a lo que dices, me preguntaba qué tanto ese es un proceso como muy individualista, ¿no? Porque digo, pues no es como que uno construye ni la venganza ni el castigo con las otras personas, ¿no? O sea, con las que la vas a ejercer, pues a lo mejor lo que construyes ahí con tus compas. Pero, y eso, o sea, eso me parece problemático porque creo que también por eso fracasa, ¿no? O sea, porque creo que parte de dimensionar individualmente lo que sucedió, parte de asumir un montón de cosas que a lo mejor no pasaron o no están pasando, ¿no? Es decir, se hace como un diagnóstico, una mirada solo desde la persona ofendida, pero no se pregunta muchas cosas que a lo mejor no son como esa persona está pensando, ¿no? Entonces digamos como que toda esta mirada está sesgada desde este lado y justo desde ahí se aplica el castigo. Entonces como que tiene, o sea, como que también ubico que tiene como muy poca pues, posibilidad de éxito por esto mismo, porque está siendo unilateral, está haciendo a partir de cosas que yo creo, imagino, ¿no? O sea, o pienso que son de cierta forma. Entonces eso ya también como que la lleva un poco a qué tanto yo estoy como castigando como por lo que yo he construido y por lo que yo siento, ¿no? Y eso que siento también yo lo he construido otra vez individualmente. Entonces como que pues pensaba en eso, o sea, como de cómo también co-construir o cómo entender, ¿no? Porque sé que siento que históricamente este deseo de regresarla, pues nomás viene de lo que podemos nosotros captar del mundo y de lo que sentimos como visceralmente, eso, ¿no? Entonces, de pronto, como que ahorita que hablabas, me preguntaba toda esta parte como individual de, pues claro, es que ese deseo es como muy, como que busca esa retribución de regreso, pero como de formas bastante problemáticas y pues que van a fracasar casi siempre, ¿no? Y también como que me parece problemático esto de, como dices, de que la mayoría de las veces no lo logra. Entonces siento que de pronto se necesita como un castigo muy continuo, a veces infinito, ¿no? Hablando de la finitud de las relaciones, pues. O sea, como que a veces es un castigo que la gente quiere dejar para siempre y
y como que eso a mí me habla de, pues a lo mejor es porque, o sea, como que esa necesidad a lo mejor también está colocando que, pues que no es suficiente, ¿no? Claro. Sí, a lo mejor esa permanencia como del Ujú, castigo, pues da cuenta como de el daño que hubo, ¿no? Como de la profundidad de ese dolor y de que continuó sintiendo lastimado o herido lo ujú. que fue lastimado y herido. Pero entonces justo para dar respuesta a esa profundidad y a esa dimensión, tal vez el castigo no esté siendo suficiente, ¿no? O sea, tal vez necesito otros niveles como de reconocimiento y de reparación para que pueda yo sentir que sí, pues que algo está siendo escuchado, ¿no? Y que hay una respuesta como que está siendo congruente como con ese dolor que Sí. siento. Sí, y con esto que decías, pensaba también en que justo a veces, o sea, como desde ese deseo de castigar y de vengarnos, como que podemos estar dando por sentado cuáles son las intenciones del otro, ¿no? O sea, como que a lo mejor y puedo yo estar leyendo al otro como alguien que está intentando lastimarme, que se está como sobrepasando conmigo, que está transgrediendo mis límites, que seguro lo está haciendo como desde lugares Ujú. egoístas, solamente pensando en sí mismo y en su propio bienestar o disfrute. Súper premeditado Ajá, también, también como que fue creemos. planeado, ¿no? Como que fue una cosa como, como elucubrada o ideada por él, ella. Entonces, como también pensar en qué efectos tiene en nosotros pensar desde ahí, ¿no? O Sí. sea, como que un poco lo pienso como si me pongo las gafas como del castigo y de la venganza, a lo mejor las situaciones como que tienen cierta perspectiva y cierta identidad que si me las quito, pues probablemente cambie, ¿no? Probablemente me dé cuenta que a lo mejor todos esos entendidos y conclusiones a los cuales yo estaba llegando pues en realidad no están, ¿no? O sea, en realidad la situación no tiene esa pues óptica, ¿no? O esa Ujú. naturaleza. Pero justo como que el castigo nos invita a pensar así a los demás, ¿no? O sea, nos invita a pensarles justo como sujetos dignos de ese castigo, ¿no? O sea, porque entonces el castigo pues nos necesita, digamos, como que nos recluta para entender el mundo de esas formas y entonces ejecutar las acciones que son congruentes con esos entendimientos, ¿no? Entonces pues también me haces pensar en la importancia como de ofrecerle curiosidad a los efectos que tiene esa mirada punitiva en mí, ¿no? O sea, cómo empiezo a leer a los demás y qué clase de conclusiones empiezo a sacar cuando veo el mundo de esas formas, a diferencia de cuando no lo estoy viendo de esas formas. Sí, porque esto que dices me parece importante en tanto también, pues no sé, o sea, esta idea de castigar y esperar como, o sea, y más bien y normalizar que eso es lo que sucede y también como persona, pues que recibe castigo, decir, bueno, pues Ujú. toca ahí, Pues pues, recibirlo, ¿no? ajá, Como acuerparlo, sí, o sea, como quedarse. que lo asumimos de formas como de, bueno, pues sí, pero es que pues yo también me equivoqué, o sea, lo asumimos como de una forma muy, muy así. También pensaba en este componente de género, o sea, como que tanto, pues también hay como esta necesidad, por ejemplo, como mujer de, pues como de no dejarse, ¿no? De no ser tonta, de que de pronto también hay una presión como desde círculos muy cercanos, ¿no? O sea, frente a cosas como infidelidades o maltrato o X cosas como de mujeres, digo, de hombres hacia mujeres, pues siempre hay como esta idea automática y como que de pronto hay una red que te dice así de no, no seas tonta, ¿no? Ya no estés ahí, o no vuelvas con tal persona, no repares eso, o sea, como que Ujú. hay como una, Imposición, ¿no? Una ajá, imposición de cómo se debe de comprender esa situación, incluso de cómo te debes de sentir y sí, por ende qué tienes que hacer, ¿no? exacto, y eso, o sea, eso me parece como, pues es como un ahí un eco de ese castigo que se hace hacia adelante, porque también hay una imposición que se va a hacer frente a esta persona que pues no tiene tanta chance de decir, no, pues yo sí quiero reparar esta relación y pues ver qué onda, ¿no? Y etcétera. O sea, como que hay una idea de, no, 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 sal de ahí, nosotras sabemos lo que es bueno para ti y castigar es lo que te va a hacer no verte como tonta o cosas así, ¿no? O sea, como que de Ujú. pronto, pues puede llegar a ser bastante violenta como esta presión que se puede llegar a ejercer, ¿no? Digo, Sí. y también se entiende, pues, por qué históricamente pues, más bien, históricamente entendemos por qué también se hace ese tipo de reclamos, ¿no? Por cómo han sido tratadas las mujeres y cómo, pues tampoco es que no contextualicemos esta idea de que, bueno, pues es que
pues, no sé, antes no se podía decir nada o en muchos momentos históricos no se podía decir ni hacer nada y como que ahorita que hay estas herramientas, como que de pronto está esta sensación de ¿por qué lo vamos a hacer de forma pacífica si nosotras no fuimos tratadas de manera pacífica antes, ¿no? Entonces, creo que se entiende bastante las razones, pero justo como que creo que es como la potencia que tiene el castigo, como que, pues a mí me castigaron alguna vez por esto, a mí me castigan ahorita por X o Y cosa, ¿no? Entonces es como, pues yo no le voy a ofrecer otras cosas a las personas, como que también se entiende muy bien porque de pronto, pues las personas querramos seguir habitando así, pues básicamente es por este ciclo es como la violencia, ¿no? O sea, como por este ciclo de perpetuar el castigo. Claro. Y pues para movernos a lugares más, más felices, más luminosos, pues justamente, o sea, como pensarnos en esta idea de qué otras formas podemos encontrar, ¿no? Aquí es como, pues justo pensar de, bueno, ya vimos cómo culturalmente nos pasa, lo que se nos activa y todo, y justo como hacernos esta pregunta como de qué otras formas pueden existir de hacer sentir escuchado esto que estamos queriendo que se escuche al castigar, al vengarnos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo habla eso de lo que, o cómo puede hablar de otras maneras eso que nos duele? Y pues eso, o sea. Uh-huh. Pues yo pensaba de inicio como en asumirlo, o sea, asumir nuestra propia capacidad de castigar y de vengarnos, pensando que pues son mecanismos estructurales y políticos en los cuales estamos instruidos y educados. Entonces, pues para empezar a asumir esa capacidad y pensar que de repente pues va a salir a la luz, ¿no? O sea, como que se va a sentir convocada pues por las diversas situaciones que vamos atravesando en nuestra vida. O sea, como que no podemos desentendernos al 100% de ella. Entonces pensaba de inicio como ese primer acto de responsabilidad. Y enseguida pensaba que algo que a mí en lo particular como que me ha servido ha sido cuando me cacho teniendo esos deseos de castigar o de vengarme, nombrarlos, o sea, justo como hacerle saber a la persona que eso me está pasando, sí. Un poco como para pedir esta solicitud de ayuda de me gustaría que me apoyaras a entender por qué estoy sintiendo esto, ¿no? O sea, como que algo está claramente siendo transgredido y desvalorado para mí. Por algo me surgió este impulso y esta iniciativa de castigarte. Me gustaría saber qué es ese algo, ¿no? Y que entonces lo podamos co-construir. O sea, un poco como de, me detuve porque necesito como tu apoyo para encontrar cómo construir esta justicia de otras formas. Y en diversas ocasiones como que lo he nombrado así tal cual, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, que un vínculo se está tardando un tiempo en contestarme, ¿no? O sea, que a lo mejor lleva unos días sin contestarme y entonces como que ahí me empieza la idea de como de, pues yo tampoco le voy a contestar, ¿no? O sea, para que vea lo que se siente y entonces pues yo también me voy a tardar porque si él se tarda, pues porque yo no podría, ¿no? Uh-huh. Y entonces la próxima vez que me vuelva a contestar, me ubico como en esa lógica, ¿no? Como de, pues entonces yo también te voy a dejar ahí esperando varios días, ¿no? Así como tú a mí. Y entonces cuando me reconozco ahí, como que lo que he optado es tal cual nombrarlo, como decir como de, oye, fíjate que me ubico como que estaba deseando no contestarte para que pues te sintieras mal, porque me doy cuenta que yo me sentí mal de que no me contestaste estos días, pues quería ser como muy honesta y como muy transparente contigo de que esto me estaba pasando y pues no sé si podríamos hablar al respecto, pues porque si esto me generó, pues hay algo aquí, ¿no? O sea, este es un tema, ¿no? Y entonces eso nos lleva como a tener conversaciones alrededor de, ok, entonces podemos cuidar más nuestra comunicación, podemos a lo mejor tener como ciertos avisos alrededor de que no vamos a estar tan disponibles X cantidad de tiempo, o sea, como que eso facilita, ¿no? Como que abre ciertos caminos, pero creo que para mí ha sido como bastante importante ese recurso, pues, de reconocerlo, ¿no? Y que la neta como que sí enfrenta, o por lo menos a mí me ha enfrentado como a ciertas sensaciones como de vergüenza, como de decir, híjole, pues estoy sintiendo esto, ¿no? O sea, quiero que sepas que esto se me está ocurriendo y pues aquí está, ¿no? Para que lo veas tú también. Pero también siento como justo si ese castigo o si esa venganza como que fueran como develados, ¿no? O sea, como si fueran puestos así bajo el reflector y entonces entre las dos personas lo pudiéramos ver y ya no es algo como solamente asociado a mí, ¿no? Sino es algo como de, mira, esto me convocó, esto me reclutó, ¿no? O sea, hay que verlo pues porque está raro, ¿no? O sea, está extraño y pues no me gusta como ser
como sujeta, como digamos, artífice de esas cosas, ¿no? O sea, como que esas cosas como que me utilicen como para tener lugar en nuestra relación. ¿Cómo ves tú? Sí, creo que, o sea, eso me hace mucho sentido. Pensaba que, pues que justamente es una, o sea, como una de las formas de hacer ello. Eh, Pienso que nos lleva como a, pues eso, como nombrarlo en lugar de, porque de pronto siento que no comunicarlo puede ayudar a que pues suceda más. Y pensaba, o sea, como que paralelamente también, de qué maneras podemos ponernos para entender, pues, por qué las personas hicieron lo que hicieron o hacen lo que hacen. O sea, siento que también es algo como no muy bien visto, el tratar de entender a quien agrede, ¿no? O sea, como Ujú. que es algo como que hasta nos parece así. O sea, en cuanto uno incluso explica algo, creen que lo está uno justificando y es como, no. O sea, yo recuerdo que muchas veces he dicho la palabra, no lo digo la frase así como de, es que yo no estoy justificando a esa persona, la estoy, como explicando por qué entiendo que hizo eso, ¿no? Lo he hecho para, o sea, para otra gente, para mí, etcétera. Pero siento que es como algo muy recurrente y el hecho de que esa frase aparezca tanto en mi vida, o sea, que yo la tenga que decir, pues me recuerda que, pues eso, o sea, como que nos causa mucha incomodidad pensar en, oye, es que sí hay que entender de pronto un poco más para tal vez empatizar y como ofrecerle, eh, pues, más, no sé, o sea, como que no pueda, como que no le quitemos esa dureza con la que estamos afrontando esa situación, ¿no? Y creo que eso deja mucho entender, desarma también mucho esto que decíamos de cómo yo me estoy imaginando que esa persona hace lo que hace, ¿no? Porque, no sé, como en este ejemplo de por qué no contesta, pues a lo mejor entender cómo se siente, pues si auténticamente se le olvidó y también pienso mucho en creerle a la otra persona, ¿no? Porque también ahí luego, o sea, como tal vez es un tema aparte, pero este de la confianza es como de, pues es que si la persona te dice que se le olvidó o X o y que siempre se le olvida, eh, pues porque quieres tú creer otra cosa, ¿no? O sea, como que en ese sentido, otra vez vuelvo a esta idea individual de, bueno, pues uno va a elaborar que la otra persona hizo lo que uno se cree, o sea, como que la historia la diseña une ahí solite, no, y entonces me hizo esto porque pensó esto y luego, entonces cuando creas esa historia, pues, o sea, es como la historia perfecta para seguir sintiendo lo que estás sintiendo, ¿no? Y justamente desarmar esa historia, o sea, como que siento que lleva a eso de cuestionar, pues, lo que yo estoy imaginándome de la otra persona y eso, pues, de alguna forma también es entender por qué hizo lo que hizo, ¿no? Ujú. Y que eso es una cosa muy distinta a justificar y decir, bueno, está bien que lo haga. O sea, decir, bueno, lo hizo porque se sentía así, no sé qué, y no sé qué, y porque está pasando esto. Y bueno, sí, se tiene que hacer responsable de todas formas, pero entonces ya no estoy entendiendo que lo hace porque lo planeó o porque quería hacérmelo, ¿no? Y creo que eso es muy importante y a veces pareciera que eso no lo es. O sea, como que lo nombramos a veces como de, no importa por qué lo hiciste o cómo lo hiciste, lo que importa es que lo hiciste y te vamos a castigar. O sea, como que también es una cosa muy particular de, pues, de la cultura punitiva. Claro. Y además como si la persona no pudiera tener como otro posicionamiento respecto a lo que hizo, ¿no? O sea, siento como si em, se desdibujara totalmente la posibilidad como del Ajá. arrepentimiento, por ejemplo, ¿no? Como de la toma de responsabilidad. Es decir, tal vez la persona cuando esté frente a ese acto y frente a los efectos que ese acto tuvo, esté plenamente dispuesta a hacerse cargo, ¿no? Y a ser sensible frente a ello y a asumirlo. Entonces pareciera como si el castigo como que eliminara esa posibilidad y se fuera derechito como, no, nos vamos a como evitar ese paso y vámonos directo a emitirle alguna consecuencia a esta persona y causarle algún sufrimiento, ¿no? Cuando a lo mejor podríamos más bien primero explorar eso, ¿no? O sea, como, ¿qué sientes tú respecto a esto que te cuento que me pasó con lo que hiciste, ¿no? O sea, quiero como que tú también tengas ese derecho de posicionarte frente a tu propia acción y no quiero como asumir cuál es tu postura frente a tu propia acción, ¿no? O sea, justo como no totalizar a las personas y permitir justo como que esa identidad compleja se haga presente en las construcciones de justicia que estamos teniendo.
Sí, siento que es como cuando vivimos esto de que las otras personas creen que no nos importa o que estamos como si nada, ¿no? Ujú, Y pienso que, pues, o sea, es muy fácil comprobar lo que sea que uno quiera comprobar cuando se lo propone, ¿no? O sea, si quiero comprobar que a alguien no le importa eso, si quiero comprobar que lo hizo adrede porque ya ahí estructuré la historia y así, pues eso, o sea, como que eso es una posibilidad que, pues, que se brinca este paso que dices, ¿no? En donde, pues, a lo mejor las personas dicen, no, pues es que yo, pues sí lo hice, pero pues no, o sea, ya viéndolo así, pues yo desearía no haberlo hecho, ¿no? O sea, como quisiera hacer, quisiera pedir una disculpa, quisiera esto, aquello, ¿no? ujú, O sea, como que ponerle más matices a esa cuestión y, como dices, posicionarse personalmente frente a la cosa. ujú. Y justamente, o sea, siguiendo esa idea, pensaba de qué maneras podemos, pues, pensar a esas personas como que nos hicieron daño de formas complejas, ¿no? O sea, de que no se conviertan en la persona que me hizo ese daño, sino cómo lo podemos mirar como... Porque también, o sea, esa es otra de las cosas, ¿no? Que cuando alguien me hace daño, entonces se vuelve la persona que me hizo daño y parece ser que nada más, ¿no? O sea, como que incluso la persona que me hizo daño y que me va a seguir haciendo daño, ¿no? Y entonces esas lecturas, pues también vienen como de esta idea de, pues no sé, o sea, pensaba como la sociedad también marca a ciertas personas, ¿no? Cómo es importante clasificar a los que sí siguieron las reglas y a quienes están tratando de habitar el mundo de otras formas, ¿no? Entonces, como que esa cuestión también, pues, ¿cómo podemos hacerle frente? Mm, pues pensaba como mediante estos recordatorios, pues de que las personas somos multihistoriadas, ¿no? Em, o sea, de que las personas somos más que nuestros errores, que nuestros fallos, que las cosas que hemos efectuado que han lastimado a otras personas. Entonces pensaba como en ese recordatorio ahí como permanente de este acto como que no representa ni nunca representará de manera justa la identidad de esta persona y sus maneras de habitar el mundo y no por eso no es importante de tomarla en cuenta. O sea, creo que sí es importante tomarla en cuenta y pues buscar justo las responsabilidades y las reparaciones que sean pertinentes, pero no por eso es una manifestación inequívoca de quién es esta persona, ¿no? Y de sus capacidades y potencialidades en el mundo. Entonces pensaba de inicio eso, como ese recordatorio de las personas somos multihistoriadas y somos más que estos actos en lo particular. Y enseguida también pensaba como en esta capacidad de autoobservación, como decíamos hace rato, como de qué efectos está teniendo en mí esta cultura como del castigo y de la venganza, ¿no? O sea, a lo mejor para mí de alguna manera es conveniente como seguir viendo a esta persona como la persona que me hizo daño, porque a lo mejor y siento que a partir de ahí puedo seguir hablando del tema, puedo seguir colocando mi dolor, como que tengo permiso, derecho de seguirme sintiendo mal todo el tiempo que yo necesite sentirme mal. Entonces, si reconozco que de eso me está sirviendo ese discurso y esa forma de entender al otro, pues a lo mejor son peticiones y son solicitudes que podría hacer sin necesidad de ese discurso, ¿no? Es decir, tal vez podría yo nombrar como, entiendo que pues eres una persona compleja y que eres más que esto que pasó, pero yo necesito poder seguir hablando del tema, ¿no? O sea, como que yo Sí. sigo elaborando los efectos y los daños que tuvo en mí, sigo procesando lo sucedido y de repente todavía pues necesito tu paciencia y tu comprensión frente a eso, ¿no? Entonces, como hacer un poquito como de distanciamiento de, entiendo que tu identidad es compleja, pero para mí sigue siendo necesario como que continuemos con estos actos reparativos, ¿no? Y a lo mejor yo estaba encontrándolo desde ahí, ¿no? De si entiendo al otro como la persona que me hizo daño eternamente y como que digamos, la encierro como en esa lectura y en esa comprensión identitaria, pues a lo mejor eso a mí también me permite cosas. También creo que vale la pena pensar, o sea, esto que dices de seguir hablando del tema, o sea, cómo puede existir de esta forma como, pues, más pacífica y cómo también de pronto, como que se perpetúa el castigo como a costa de uno mismo también, ¿no? O sea, como decir de, Ujú, yo no quiero estar bien contigo, eso me va a hacer daño incluso a mí mismo, pero tú te mereces ese, o sea, como ujú, te mereces tanto castigo que entonces estoy dispuesta a yo mismo, o sea, como de
te abrazo y nos aventamos al hoyo juntos, ¿no? Y eso también, o sea, como que siento que parte de esta idea de no poder o no querer hacer como esta diferenciación, ¿no? De que pues es una persona que es muchas más personas y de pronto pensaba como, pues también saber que no todas las reparaciones implican que, o sea, que ahora estamos bien y ya podemos hablar como si nada, ¿no? O sea, puede haber reparaciones, pues que, o sea, que lo que se repara no es necesariamente esa relación, sino lo que fue dañado, ¿no? Ujú. Y que pues esa relación si se decide se puede terminar, pero sabiendo que eso se va a reparar, ¿no? Porque de pronto también, como esto que decíamos de, pues de luego la presión que se ejerce, ¿no? Como sobre personas para posicionarse de cierta manera, pues acaba haciendo daño muchas de las veces, ¿no? O sea, a veces eso implica que las personas nieguen cosas que si quieren, que la pasen mal, estas personas mismas, y, y por seguir esta narrativa, ¿no? Claro. Entiendo que muchas veces pues también puede haber un deseo auténtico de uno mismo, decir como, no, pues sí, pues como decías, ¿no? Así de, pues voy a seguirle, como en esta idea y pues, y como menciono, como de, y pues aunque esto me haga daño, pero creo que pues ahí también vale la pena como cuestionar esto que dices de, pues de pronto pensar que pueden existir otras cosas, no verlo como dicotomía, ¿no? O sea, no como que si reparo, entonces ya Ujú. vamos a estar como si nada. Si reparo, ya no voy a poderte decir nada. Si reparo, ya, ya no voy a tener ese ahí para sacarlo cuando quiera. O sea, como que hay muchas cosas que de castigo, ¿no? Que nos gusta que estén mal, pues, porque nos sirven como herramientas también para seguirnos haciendo justicia y justamente pensaba de qué maneras podemos seguirle, o sea, como de qué otras formas podríamos encontrar para eso, ¿no? O sea, de qué manera podemos hacer que eso siga siendo escuchado sin que necesariamente, por ejemplo, esto de, pues entonces vamos a estar mal toda la vida, porque Ujú. es la única forma que yo encontré para hacer esto. Entonces, no sé, o sea, pienso como esto que ya mencionabas, ¿no? Pero qué otras maneras podría haber de, pues, que las personas escuchen eso que nos está doliendo y Ujú. que nosotros lo sintamos escuchado, sobre todo. Sí. Sí, pues yo pensaría como persona que efectuó el daño o el error, justo como elaborar y ofrecer paciencia y comprensión a que a lo mejor me pueden estar otorgando el perdón, pero eso no implica como que la situación no pueda volver a tocarse, ¿no? O sea, porque creo que luego también podemos caer en Ujú. ciertos discursos del tipo como de, pero es que si ya estábamos bien, ¿por qué sigues Ajá. sacando esto, no? O sea, como tú sigues insistiendo en el tema y no lo dejas atrás y no lo Como sueltas. si reparar fuera Ujú, fuera olvidar mágico, ¿no? el Así mal. como de inmediato, ¿no? Como ya me dijiste que estábamos bien y que podíamos sobrepasar esto, entonces espero el efecto inmediato de que retomemos la normalidad de nuestra relación como lo más pronto que se pueda. Entonces a lo mejor habría que ofrecerle, siento como un poco más de paciencia y de comprensión a eso, ¿no? O sea, de que si bien estamos acercándonos al perdón y a la reparación, porque son las formas que nos está haciendo sentido, como de construir la justicia, pues eso no implica pues que el tema desapareció, ¿no? Se desactivó, sino a lo mejor implica justo como que va a seguir saliendo y entonces necesitamos seguirlo hablando. Sí, creo que el sistema nos hace pensar justo esto que decía como dicotómicamente, ¿no? Como si se repara ya no voy a poder hablar de esto. Si te digo que ahorita ese tema está calmado, ya no te puedo decir después que no está calmado o que se me reactivó, ¿no? O sea, pareciera que otra vez, o sea, como que culturalmente volvemos a creer que el sistema de castigo sí funciona y aunque todos los días vemos que no, pero por alguna razón como que se nos activa de que, pero si ya te había castigado sobre eso y luego ya no sé qué y por qué no, eso ya se superó, ¿no? O sea, como que vivimos en esta idea de como si no fuera complejo, como si Ujú. es, ¿no? Entonces pienso que, o sea, como que esta invitación que haces a pensarnos de formas diversas, pensar que hay muchas cosas que pueden existir, como que ser más sinceros con cómo nos vamos a sentir, así de, pues ahorita lo siento atendido, pero no sé si después, oye, se me volvió a activar esto, oye, sí, pero quiero que sigamos hablando tantas veces como lo necesite y
y eso, y es como de, ok, porque siento que si no, de todas formas sale de... O sea, ahí lo que pensaba es cómo atendemos las necesidades que de por sí ya existen, sin que entonces tengan que estar saliendo con formas pues castigadoras y de venganza, ¿no? Entonces como que la invitación siento que sería a, pues vamos haciendo que se sienta escuchado eso que de todas formas ahí está, ¿no? Y más que eliminar la sensación, como cambiar la forma de atenderlo. No sé si eso te hace sentido. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Pues creo que también es un tema que, o sea, como que se puede luego contextualizar en muchas cosas específicas y tiene como tintes muy diversos, ¿no? Pero bueno, por hoy ya vamos a ir cerrando y pues preguntarte cómo te quedas con esto, con qué te quedas. Pues ahorita me viene mucho a la mente como esta idea alrededor de no ser policías, ¿no? O sea, no ser ni nuestros policías ni los policías, les policías de los demás. Sí. Entonces eso, o sea, como que me siento invitada y curiosa a pues seguir explorando otras formas posibles de hacer justicia. Creo que este sistema nos la ha puesto bastante difícil, justo porque decimos, pues no nos ofrece como muchas otras alternativas y la justicia que conocemos además es sumamente desesperanzadora y devastadora en los ofrecimientos que hace. Entonces como que creo que nos quedamos en un lugar como bastante como infértil, ¿no? Como hostil, pero pues no sé, o sea, quiero como cultivar y preservar esta esperanza de que a lo mejor sí hay maneras, ¿no? O sea, en que sintamos atendido lo que necesitamos sin necesidad de pues hacer uso de estos mecanismos. ¿Tú? Sí, creo que cambiar las formas, o sea, como no hacer uso de estos mecanismos y justamente de pronto traía, o sea, como que hace rato se me vino a la mente esta idea de lo que es legal, ¿no? Y lo que está como, o sea, lo que sabemos que en realidad también está mal. Lo digo porque, o sea, como que es algo que también pienso como cierre, porque de pronto, ¿qué tanto actuamos, como decías, como de qué tanto actuamos porque, oye, pues tú no te deberías de sentir así porque pues estoy actuando dentro del marco de lo que acordamos, ¿no? O dentro de X o Y cosas, y cómo también eso, como esto de castigo se extiende a esos lugares, ¿no? Como de ofrecerle compasión a lo que vamos sintiendo y que entonces como que la resolución de estos problemas, de estos sentires vaya más contestándole a eso que a lo que se supone que es válido o cosas así, ¿no? Porque podemos caer en esta idea de, bueno, es que tú no, digo, que está relacionado con el no deberías de sentirte así, ¿no? Pero que de pronto puede ser usado eso para castigar, para hacer sentir mal, pues para vengarse. Entonces de pronto pienso como que esa es otra de las cosas como, además de esto que decíamos, ¿no? De cómo buscar otras maneras de habitar eso, pues también cuestionarnos esto de lo que nos está pareciendo que es legal, o sea, como no en un sentido meramente legalista, pero de alguna manera sí, ¿no? Porque pues en tanto eso también nos permitimos cierta violencia. Pues eso. Claro. Pues muchas gracias. Gracias por escucharnos y pues les agradecemos una vez más. Les recordamos que ya no estamos en Spotify. Muy importante. Y escúchenos en otros lugares. En el canal de Telegram ya también ahí ponemos los capítulos para que eso. Próximamente vamos a ponerlos también en la página web para pues no depender de una sola plataforma y pues ahí nos pueden seguir. Pues muchas gracias. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Y nos vemos la próxima para pensar y pensarnos tierno. Gracias. Bye. Bye.